Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Licenciatura en Administración, presentado por Rodríguez Ordóñez Daniel, alumno con número de cuenta 4180-6866-7, reto 20, primer parcial, elaboración de un video, estados financieros y planeación estratégica, asignatura Finanzas Corporativas, impartida por Mejía Chavarría, Argenis Iván. Estados financieros y planeación estratégica. Introducción. Desde hace años el papel del administrador dentro del mundo de las finanzas va en aumento. Si bien no se encarga de realizar todos esos registros contables, sí tiene la responsabilidad de analizar lo que sucede en la entidad en cada momento. Esto con el fin de poder generar soluciones a problemáticas futuras. El conocimiento de los estados financieros y su análisis es primordial, pues permite al administrador financiero tomar decisiones sustentadas en información y encaminadas al cumplimiento de los objetivos. La maximización de la riqueza y la optimización de los recursos son habilidades que nos distinguen. Por ello debemos aprovechar cada herramienta que se nos brinda en el área financiera para generar criterios, así buscando impactar el bienestar de los empleados, comunidad, sociedad y la salud financiera de la entidad. No se trata de sobrevivir, sino de destacar en la jungla de empresas donde el conocimiento y la explotación de nuestros activos nos generará utilidades, que más adelante podremos reinvertir para un crecimiento conjunto entre el administrador y la entidad. Estados financieros. La información contenida en los estados financieros debe tener bases sólidas, firmes, las cuales le permitirán a los usuarios captar la información financiera de una empresa u otra. Todo esto dentro de un periodo que puede ser de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Por otro lado, las normas de información financiera en la NIFA 3 definen que un estado financiero es una representación estructurada de una situación o desarrollo financiero de una entidad, el cual se presenta en una fecha determinada en un periodo predefinido. Los estados financieros también contienen características primarias como lo son la confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparabilidad, y secundarias como que son la veracidad, objetividad, representatividad, que son verificables y presentan información suficiente, además de que posibilitan la predicción y confirmación de resultados futuros y son importantes. La información financiera que emana de los estados es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva. Esto muestra la posición y desempeño financiero de la empresa. Además es útil para el usuario general en la toma de decisiones de la entidad económica. Dentro de estos usuarios podemos encontrar a los accionistas o dueños, patrocinadores, órganos de supervisión y vigilancia como el gobierno, administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes, unidades gubernamentales, contribuyentes, organismos reguladores, entre otros. Dentro de los estados financieros tenemos 4 que conforman a los básicos, como lo son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Los estados financieros están conformados en 3 etapas: el encabezado, el cuerpo y el pie. En el encabezado encontramos el nombre de la empresa, la indicación del estado financiero que se está tratando y la fecha de formulación. En el cuerpo encontramos todas aquellas operaciones o transacciones realizadas en el momento, y en el pie la firma y elaboración de las notas de quienes realizan el estado. También encontramos estados financieros secundarios, los cuales son complementarios a los estados financieros primarios o básicos, como lo son el estado de movimientos en el capital contable, el estado de costo de producción y ventas, estados analíticos de origen y aplicación de los recursos y estados analíticos de aplicación de las utilidades. El estado de resultados integral, también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero dinámico, ya que presenta los resultados a un periodo de las operaciones. El estado de resultados integral es emitido por entidades lucrativas y está integrado con base en la NIFA 5, los cuales contienen ingresos, costos y gastos, que pueden ser de forma ordinaria, que son aquellos que tienen con propósitos derivados de la entidad, y los no ordinarios, que derivan de transacciones que no son propios del giro de la misma entidad. Por otro lado tenemos la utilidad o pérdida neta que se presenta en cada ejercicio. El estado de resultados integral nos indica que debe estar conformado o debe de incluir por lo menos las ventas o ingresos, así como los costos y gastos a los cuales se incurra durante el periodo, el resultado integral del financiamiento o RIF, la participación en la utilidad, o también lo denominamos muchas veces como el PTU, la utilidad o pérdida antes de los impuestos, los mismos impuestos dentro de esa utilidad, la utilidad o pérdida de las operaciones continuas, así como las operaciones discontinuas, y por último la utilidad o pérdida neta del ejercicio. Para ejemplificar el estado de resultados, ocupamos el estado de resultados integral de la empresa Cemex, de Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, del ejercicio 2020, 19 y 18. Aquí nos muestra los ingresos, sus costos, su utilidad bruta, así como sus gastos de operación. De estos gastos de operación tenemos la utilidad de la operación,
se incurre en otros gastos o ingresos netos. Se muestran también las utilidades o de las operaciones, así como los gastos financieros, productos, las fluctuaciones cambiarias respecto al tipo de cambio, las utilidades en las inversiones, etcétera. Además, respecto a la utilidad, en este caso, pues se muestra que es una pérdida en el ejercicio actual del 2020, se muestran los impuestos derivados y cuál es al final la pérdida, en este caso neta, del ejercicio del año pasado. El estado de situación financiera, también llamado como el estado de posicionamiento financiero o el balance general, es un estado financiero estático, ya que presenta la situación de la empresa a una fecha determinada. El estado de situación financiera básicamente nos permite presentar información que regularmente se divide en dos tipos de columnas. La primera está conformada por el activo y la segunda por el pasivo capital, aunque la forma es indistinta ya que se puede presentar en forma de catálogo o forma de cuenta. Además, por otro lado, tenemos en un principio en la primera columna el activo, el cual se ordena conforme a su disponibilidad, es decir, todos los recursos y con los que se cuenta, además se expresan en términos monetarios. Por otro lado, tenemos en la parte derecha regularmente las cuentas de pasivo, que se ordenan conforme a su exigibilidad. Son erogaciones o obligaciones que están expresadas en términos monetarios y se pueden dividir respecto al tiempo que son exigidos, que puede ser al corto o a largo plazo. Por último tenemos a las cuentas de capital, donde encontramos lo contribuido y lo que es ganado por la misma entidad. Y es rescatable o mencionable que la sumatoria del activo debe ser igual a la sumatoria conjunta del pasivo y el capital contable. En el siguiente diagrama podemos observar los tipos de cuentas que conforman el estado de situación financiera. Por un lado, en la parte de los activos tenemos el efectivo y equivalente, los derechos a recibir efectivo, los derechos a recibir bienes, los derechos o más bien los bienes disponibles para la venta, los bienes disponibles o destinados para el uso de construcción y aquellos que nos presentan una participación en las cuentas de capital. En la parte de los pasivos tenemos las obligaciones a transferir efectivo, así como tenemos las obligaciones de transferir bienes y aquellas obligaciones de transferir instrumentos financieros. En la parte de las cuentas de capital te encontramos al capital contribuido y al capital ganado, y en las de capital, pero respecto al patrimonio, en entidades con propósitos no lucrativos, tenemos al patrimonio restringido, el patrimonio restringido temporal y el patrimonio no restringido. Como un dato extra, los activos antes solían presentarse en el balance general dividido en tres grupos, los cuales eran el circulante, el fijo y el diferido, pero en la actualidad los podemos encontrar como circulante, no circulante e intangibles. Para continuar, se mostrará un ejemplo de estado de situación financiera, en este caso de la empresa anteriormente preseleccionada como lo es CEMEX, Sociedad Anónima Bursátil del Capital Variable. El estado de situación financiera, como anteriormente se mencionaba, está expresado en términos de millones de pesos y lo mostraremos en el ejercicio 20 en este caso, para este ejemplo. El activo circulante nos da 16.245 y el activo no circulante da 403.007, lo cual nos da un total de 419.252 en el activo. Para continuar mostraremos el pasivo circulante, es decir, nuestras obligaciones al corto plazo son 77.982 y el no circulante son un total de 180.666 para darnos la sumatoria de 268.648. Esto es por parte del pasivo. Y en la parte del capital tenemos un total de 160.604. Recordemos que el pasivo y el capital contable se suman y esto nos da un total de 419.252 que concuerdan con lo que tenemos en el activo. El estado de flujos de efectivo, también llamado en su caso el estado de cambios en la situación financiera, es un estado financiero que nos muestra las fuentes de los recursos, es decir, los orígenes y las aplicaciones en la utilización de la empresa en un periodo particular. Es un estado financiero dinámico porque muestra el origen y la aplicación de los recursos durante un periodo. La NIFA 3, el estado de flujos de efectivo, en su caso el estado de cambios en la situación financiera, nos indica la información sobre los cambios en los recursos y fuentes de financiamiento. Estos pueden ser en diferentes tipos, como son de operación, inversión y financiamiento. La estructura mínima que deben contener los flujos de efectivo deben ser con base a diferentes aspectos o actividades. En primer caso tenemos la actividad de operación, que son las fuentes de ingresos de la entidad, que incluyen todas actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. En segundo lugar tenemos a las de inversión, que son relacionadas a la adquisición de bienes o a la disminución de los activos, como lo son la maquinaria y equipo, los inmuebles, los equipos de oficina, los instrumentos financieros, etc. En tercer lugar tenemos a los excedentes para aplicar a las actividades de financiamiento efectivo. En cuarto, las actividades de financiamiento son las relacionadas a la obtención de pago de créditos a acreedores. En quinto lugar tenemos al incremento de disminuciones de efectivo.
En sexto, los ajustes de flujo de efectivo por variaciones de tipo de cambio, es decir, todo de acuerdo al movimiento actual de las monedas, el tipo monetario. En siguiente lugar tenemos al efectivo de los principios del periodo y por último el efectivo final del periodo. Para continuar ejemplificando el estado de flujos de efectivo, vamos a ocupar el de la entidad CEMEX, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, mediante las actividades de operación que en un principio muestran una utilidad neta, en este caso pérdida de 32.562 pesos, continuando con un efectivo neto proveniente de las actividades de la operación de 12.668 pesos, que también es una pérdida. Las actividades de inversión nos muestra un efectivo proveniente de las actividades de 7.127 pesos y las actividades de financiamiento nos muestran un efectivo proveniente de 6.670, todo para llegar a los saldos finales, esto mediante la sumatoria y disminución de los incrementos de saldos iniciales y incrementos de efectivo, de un total de 5.809 pesos. En el cambio de capital de trabajo, excluyendo los impuestos, nos da un total de 14.188 pesos. En este caso ya sabemos que está expresado en términos de millones y es una pérdida. El estado de variaciones en el capital contable, esto es para las empresas con fines de lucro y muestra los cambios de la inversión de los accionistas o dueños. Es un estado financiero dinámico porque presenta los cambios efectuados a un periodo. El estado de variaciones en el capital contable es presentado por entidades con fines de lucro, ya que son las que cuentan con capital contable y a diferencia de las no lucrativas que cuentan con un patrimonio. En el caso del capital contable, como ya lo mencionamos previamente, está dividido en dos, en el contribuido y en el ganado. El contribuido son aquellos que son aportaciones directamente de la empresa que provienen de los propios recursos, mientras el ganado se representa mediante las utilidades generadas por la propia entidad. Movimientos de este estado pueden ser mediante aportaciones de capital que generan aumentos, reembolsos y disminuciones, el decreto de dividendos que son disminuciones, la capitalización de pérdidas que son traspasos, la capitalización de utilidades que son traspasos también pero no modificables, y los de capitalización que son reservas creadas que son mediante traspasos no modificables en el capital contable. La NIF B4 nos indica la estructura con la cual está conformada este estado financiero, que nos debe demostrar de forma separada cada periodo, además que nos muestre los importes que son relativos. En este caso debe mostrarnos los saldos iniciales de la cuenta de capital contable, los ajustes por la aplicación de retrospectiva en los cambios contables, los saldos iniciales ajustados, los movimientos de los propietarios, los movimientos de las reservas, además del resultado integral y los saldos finales de la cuenta de capital contable. Ejemplificando el estado de variaciones en el capital contable, nos encontramos ante la entidad CEMEX, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, donde nos muestra sus saldos de los años anteriores a partir del año 2017 hasta el año 2020, todo partiendo desde capitales sociales, primas de colocación de acciones, otras reservas de capital, utilidades retenidas y el capital contable total. Por la parte de los saldos iniciales del año 2017 nos encontramos con un total de 117.386. Para el año del 2018 nos encontramos con 186.310, para el 19 nos encontramos con 176.336 para llegar al saldo final del día 31 de diciembre del 2020, que son 160.604 pesos, en los cuales nos encontramos diferentes tipos de pagos realizados a acciones propias bajo programas de recompra de acciones, dividendos, efectivos de conversión, pagos basados en acciones, restituciones de utilidades retenidas, etc. El plan estratégico financiero. Primero debemos entender el concepto de lo que es la planeación estratégica, la cual en algunos autores la definen como los posibles cursos de acción en el futuro, es decir, escoger entre los diferentes métodos o alternativas que tienen y saber cuál es el mejor para poder tomar decisiones certeras. Dentro de este existen 5 elementos importantes, las cuales podemos definir como la identificación del problema, además de sus oportunidades, la fijación de metas y objetivos, diseñar el proceso para poder solucionar las problemáticas, escoger la mejor solución y por último, como no podría faltar, el control, es decir, una comprobación o retroalimentación del problema encontrado y la solución efectuada. Partiendo de lo anterior, podemos definir que la planeación estratégica financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer propios pronósticos y metas económico-financieras. Todo esto de una empresa, obviamente tomando en cuenta los medios con los que se cuenta y los que se requieren para lograr el objetivo. Como ya se los mencionamos anteriormente, existe una fase de control en la cual podremos proyectar o retroalimentar todos aquellos procesos que requieren una modificación.
Todo esto de acuerdo a Joaquín Moreno. Por otro lado, en lo general, empleamos el uso de proyecciones con base en las normativas y desempeño de un proceso. El ajuste para incrementar el desempeño lo podemos ver en el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama podemos observar que parte del proceso administrativo de la planeación, para llegar a la planeación estratégica, la cual se basa en la filosofía de la empresa y los pronósticos de venta a corto y largo plazo. Todo esto con base a los intereses de los accionistas que tenemos, sus intereses económicos, sociales, políticos, etc. Los planes de producción, a su vez, se guían en los estados de resultado pro formas, los estados de situación financiera pro formas, además de los estados de situación financiera proyectados. Todo con base en datos actuales o pasados. ¿Para qué? Para llegar a un cumplimiento de un plan de financiamiento a corto o a largo plazo. Como todo en la vida, tiene un procedimiento o un modelo a seguir propuesto. En este caso voy a mencionar uno que tiene únicamente 7 etapas. Podemos encontrar algunos autores que mencionan 10, 11, 15, pero este me parece muy rescatable. En primer lugar, nos permite o nos solicita proyectar los estados financieros. En segundo, determinar los fondos necesarios para el plan, ya sea de 1, 3 o 5 años como máximo. Pronosticar la disponibilidad de fondos. En cuarto lugar, tenemos desarrollar a detalle cada una de las acciones necesarias para hacer las inversiones requeridas. Y todo esto en los bienes o los activos determinados. En quinto lugar, establecer y mantener un sistema de controles que se fijen en la asignación de los recursos. En sexto lugar, tenemos un diseño de procedimientos para ajustar el plan básico, en este caso, con base a los pronósticos económicos fundamentales. Y en último lugar, establecer un sistema de rompecabezas, o llamado también de gestión, el cual permitirá a la administración basarse en la ejecución para el cumplimiento de los objetivos. Explicando de una manera más detallada las 7 etapas de la planeación en el desarrollo de los planes, podemos decir que en el primer caso tenemos que proyectar esos estados financieros, pero a partir de analizar qué efectos tiene en el plan de utilidades, es decir, realizar mediciones constantes con ratios financieros, cálculos de punto de equilibrio, modelos DuPont, esquemas, todo esto conforme al control financiero, además de realizar proyecciones que nos sirvan para vigilar las operaciones. Una vez preparado este plan, podemos ponerlo en práctica. En el segundo caso tenemos la determinación de los fondos necesarios para la ejecución del plan, el cual puede ir desde los 3 años a los 5. Todo esto depende de la organización y qué tan medible y ejecutable quieren hacerlo. Además, esto lo hacemos con los fondos destinados al plan, todo para equipos, inventarios, cuentas por cobrar, investigación, desarrollo de grandes compañías, en conforme a la publicidad, gastos de instalación, etc. A continuación tenemos la elaboración de pronósticos para saber con cuántos fondos disponemos para la determinación del plan estratégico financiero, todo de acuerdo a lo que pronosticamos anteriormente. Para ello es necesario saber cuántos de estos serán generados por la empresa y cuántos por parte de nuevos ingresos o inversiones. ¿Por qué? Porque conseguir fuentes externas no siempre es una tarea sencilla. Podemos incorporar restricciones para que estas limitaciones nos permitan, en su caso, realizar presupuestos mediante herramientas de ayuda. O sea, podemos proyectar nuestras ventas, podemos proyectar nuestros estados financieros y con ello determinar cuánto será el flujo que tendremos. En la cuarta etapa, tenemos que desarrollar a detalle todas y cada una de esas acciones necesarias que nos permitan realizar las inversiones requeridas en los diferentes activos, así como la contratación del uso de fuentes de financiamiento o dotar a la empresa de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. En la quinta etapa tenemos que establecer y mantener un sistema de control de vigilancia, el cual nos permita asignar cada uno de los fondos dentro de la compañía. Esto lo podemos hacer auxiliándonos mediante los indicadores de evaluación financiera. Esto nos permitirá decidir a conveniencia cuáles son las inversiones y las fuentes de financiamiento adecuadas para la compañía. En el penúltimo paso nos invita a diseñar procedimientos para ajustar el plan básico. Todo esto en caso de que lo que realicemos anteriormente no se materialice, como lo son los pronósticos económicos que deben estar bien fundamentados. Un ciclo requiere ajustes, por ende debemos impulsar modificaciones en el plan financiero de ser necesarios, porque si no las aplicamos, quizás en un futuro nos salga a un costo mayor. En el último caso y lastimosamente subjetivo, vamos a establecer un sistema de recompensas de gestión, en el cual, mediante el desempeño, tiempo, recursos, técnicas, aportaciones o conocimientos, demos premios a los ejecutivos por su esfuerzo y dedicación a la elaboración de este proyecto. El papel del administrador financiero dentro de la administración financiera es el de planificar, organizar, ejecutar y controlar el uso de los recursos financieros con un propósito de maximizar la utilidad.
Esta persona suele tener conocimientos financieros, contables, administrativos, sociales, legales, etc. Además tiene a su cargo la elaboración de presupuestos, puede realizar proyecciones del uso de efectivo, es una persona responsable en el manejo de los créditos, analiza inversiones y busca medios para lograr la capitalización de la empresa. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener este personaje? En primer lugar, debe ser un buen líder y comunicador, el cual debe ganárselo mediante el respeto y la confianza de sus colaboradores. En segundo lugar, una visión global del negocio, lo cual le debe permitir tomar mejores decisiones y estrategias en cualquier área de la empresa, ya que esto le permite tener una visión periférica de todo lo que se puede venir. En tercer lugar, la gestión de riesgo y estrategia, saberse manejar con calma, con sutileza y pensar en una estrategia antes de actuar. En cuarto lugar tenemos una habilidad de negocios. ¿Para qué? Para mejorar las relaciones y alianzas con los clientes, socios y proveedores. En quinto lugar puede poseer principios éticos. Estos principios éticos deben ser basados en su código de ética. Razones financieras. Los ratios, indicadores o razones financieras podemos encontrarlas en diferentes tipos, como lo son las de solvencia, liquidez, eficiencia operativa y las de rentabilidad. En el primer caso encontramos las de solvencia, que buscan medir la capacidad para cumplir con los compromisos a largo plazo, y dentro de estas encontramos las razones de apalancamiento y razones de cobertura. Por otro lado tenemos las de liquidez, que miden la capacidad para cumplir los compromisos de efectivo al corto plazo, que son las de capital de trabajo. Por otro lado tenemos la eficiencia operativa o productividad, que mide los niveles de producción o los recursos generados por un activo, que podemos en este caso subdividirla en actividades operativas a corto y aquellas que son actividades de inversión a largo plazo. Por último tenemos a las de rentabilidad, que busca valorar la utilidad generada en relación a los ingresos con el capital, es decir, con las inversiones de los socios, que las podemos encontrar en forma de retornos sobre ingresos y retornos sobre la inversión. Para continuar, podemos decir que las razones financieras las podemos subdividir en tres tipos. Y las primeras son las estáticas, la segunda las dinámicas y por último tenemos las estático-dinámicas, o también conocidas como mixtas. Las estáticas son las que se relacionan con renglones del balance general o el estado de situación financiera, llamado así porque se encuentran en este estado financiero principalmente. Las razones dinámicas son las que se relacionan con los renglones de los estados de resultados integrales, así como algún otro estado, pero de este tipo de naturaleza, y las razones estático-dinámicas son las que podemos encontrar en ambos renglones, es decir, regularmente el balance general y el estado de resultados integral. Las razones financieras son de gran utilidad para las entidades, ya que son utilizadas como herramientas de evaluación del sistema de la entidad. Por ello, el objetivo principal es la investigación de su propia importancia, es decir, en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que las expresiones o índices, ratios o razones, operaciones obtenidas reflejan la realidad de un negocio. Todo con esto con el fin de proveer una información fidedigna y exacta. Para continuar con la explicación de las razones financieras, partiremos de las razones de liquidez. En este ejemplo mostramos primero la prueba de liquidez o prueba de liquidez inmediata, donde la fórmula nos dice que la prueba de liquidez es igual al activo circulante entre el pasivo circulante. Sustituimos en este caso la fórmula y tenemos un activo circulante de 5.500.000 y un pasivo circulante de 3.500.000. Al sustituir nos da un ratio de 1.57 y en el análisis se interpreta como por cada peso de pasivo circulante se tiene 1.57 de activo circulante para cubrirlo. En la siguiente mostramos la prueba ácida, y en la prueba ácida nos dice que es igual al activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. Con los mismos valores partimos de 5.500.000 para el activo circulante, 3.500.000 para el pasivo circulante y los inventarios de 800.000. El ratio nos da 1.34 y decimos que por cada peso de activo, más bien de pasivo circulante, se tiene 1.34 pesos de activo circulante para cubrirlo. ¿Por qué? Esto se debe a que los inventarios tardan más en convertirse en efectivo. Para continuar con las razones, explicaremos las razones de rotación partiendo del mismo principio, donde básicamente es la misma fórmula, pero únicamente cambiamos el valor en la parte superior. Para el primer ejemplo lo haremos con las cuentas por cobrar, donde nos dice que las cuentas por cobrar es igual a las ventas a crédito entre los promedios de las cuentas por cobrar, como son los saldos iniciales y finales.
Y para este ejemplo lo haremos con las ventas a crédito en 3.200.000, los saldos iniciales de las cuentas por cobrar en 1.200.000 y los finales en 700.000. Nos arroja un ratio de 3.37, el cual lo podremos interpretar que las cuentas por cobrar en promedio rotan 3.37 veces en un periodo de 360 días, o si lo hacemos a 3 meses de 90, si lo hacemos a 6 meses de 180, todo depende del periodo en cual lo abarquemos. En la antigüedad o días lo haremos de la misma manera, simplemente invertiremos la fórmula y multiplicaremos el factor por 360, al igual lo podemos hacer dividiendo el ratio obtenido anteriormente entre 360, y en este caso el ejemplo nos dice los mismos valores y obtenemos que en promedio las cuentas por cobrar rotan aproximadamente cada 106.88 días. En las cuentas por pagar lo haremos de la misma manera, pero aquí se hace con las compras de materia prima a crédito, que en este caso las compras de materia prima a crédito son 1.200.000, los saldos iniciales de las cuentas por pagar son de 400 y los finales de 230.000. Y en el ratio nos arroja 3.81 veces, lo cual nos quiere decir que las cuentas por pagar en promedio rotaron 3.81 veces en un periodo de 360 días, como lo hicimos anteriormente. Y los días los hacemos ya sea dividiendo, sustituyendo la fórmula, invirtiendo y multiplicando por 360, y nos arrojaba 94.50 días. Es lo que quiere decir que las cuentas por pagar rotan aproximadamente cada 94.50 días. Para las razones de rotación de inventarios partimos de los mismos principios como la fórmula anterior de la rotación de las cuentas por cobrar y pagar. Nos dice que en este caso para la materia prima utilizamos la materia prima utilizada, para la producción en proceso hacemos la producción terminada, y para los productos terminados ocupamos el costo de ventas final. En un principio sustituimos la primera fórmula con una materia prima utilizada de 800.000, la materia prima en saldos iniciales de 120 y los inventarios finales de 330, y nos arroja un ratio de 3.56 días, lo que quiere decir que en el inventario en promedio rotó 3.56 veces en un periodo de 360 días. En días, quiere decir en este caso 101.25, en las de producción en proceso 2.40 nos dio el ratio, o sea, son las veces que rotó, y en promedio son cada 150 días. Y para culminar tenemos la producción terminada, que nos dice o nos arroja en este caso un ratio de 2.46, que son las veces que rota, y en promedio son cada 146.48 días. Para las razones de productividad ocupamos en el principio la productividad sobre activos totales y sobre activos fijos. Partiendo de la de activos totales igual a las ventas netas entre los activos totales, unas ventas netas de 4.500.000 y unos activos totales de 6.899.000. El ratio nos arroja 0.65 y se lee por cada peso invertido en los activos totales se producen 65 centavos en ventas. Y de la misma manera en los activos fijos, en este caso los fijos son de 1.399.000 y nos arroja que por cada peso invertido en activos fijos se producen 3.22 pesos en ventas. Para continuar tenemos las razones de rentabilidad. En este caso para partir tenemos sobre las ventas netas, donde decimos que la utilidad neta de 1.239.045 entre las ventas netas de 4.500.000 será igual a la rentabilidad sobre las ventas netas. El ratio obtenido es de 0.28, y es decir, por cada peso obtenido de las ventas netas, 28 centavos es nuestra utilidad, aproximadamente el 28% básicamente. La rentabilidad sobre las inversiones totales es igual a la misma utilidad que manejamos anteriormente entre los activos totales, en este caso de 6.899.000 nos arroja un ratio de 0.18. Este ratio pues básicamente es que por cada peso invertido en activos totales se obtuvieron 18 centavos. Y para terminar tenemos sobre la inversión propia, donde básicamente es lo mismo, en este caso de la utilidad neta, entre el capital contable menos la utilidad del ejercicio, en el ejercicio actual básicamente, que es la misma de la utilidad neta. Y nos arroja un ratio de 0.75 con los valores de capital contable de 2.899.000. Y básicamente esto nos da a entender que por cada peso invertido en los activos totales, pero a partir de los socios, se generaron 0.75 centavos. En las razones de solvencia tenemos las razones de apalancamiento, endeudamiento y deuda activos totales. Partiremos de apalancamiento, donde decimos que esta razón es igual a los pasivos totales entre el capital contable, los pasivos totales de 4 millones y el capital contable de 2.899.000. Nos arroja un ratio de 1.38, que por cada peso aportado acumulado o a reserva en el capital contable existen 1.38 derivados de pasivos o deudas. El endeudamiento es igual a los activos totales entre los pasivos totales. En este caso los activos totales son de
6.899.000 y los pasivos de 4 millones. Esto nos arroja un ratio de 1.72 y es por cada peso ajeno a la empresa está respaldado por 1.72 en activos totales. Y la deuda de activos totales es igual a los pasivos totales entre los activos totales, lo cual nos arroja de 4 millones con los pasivos y 6.899.000 en los activos. Nos arroja un ratio de 0.58 y esto básicamente quiere decir que por cada peso en los activos de la empresa, 58 centavos no son de los socios y forman parte de los derivados de los pasivos o acreedores de la misma. Valuación de empresas. La evaluación de las empresas es un proceso mediante el cual se busca la cuantificación de los elementos que la constituyen, es decir, el patrimonio de la empresa, su actividad, su potencial o cualquier otra de las mismas. Si es susceptible a valoración, el ejemplo se determina mediante el análisis amplio, puede ser detallado con características particulares y cuantitativas, tanto cualitativas, es decir, su historia, su presente, qué tan bien se ve a futuro y qué tan bien le va en el negocio. Dentro de los objetivos de la evaluación de empresas tenemos el conocer la situación o evolución del patrimonio de la empresa, verificar la gestión si es bien llevada a cabo, conocer la capacidad de endeudamiento, estudiar la posibilidad de emitir alguna deuda, ampliación o reestructuración interna del capital y sus motivos legales, así como las causas de herencia o sucesión. Dentro de los objetivos externos de la evaluación de empresas destaca la transmisión de la propiedad de la empresa, las fusiones o adquisiciones, el análisis de oportunidades que ofrece una alianza estratégica, o pues bien conocido como joint venture. También está la cotización en bolsa y la privatización de las empresas públicas. La importancia de la evaluación de empresas surge por la necesidad de información. Esta pues mayormente es requerida por administradores, contadores, financieros, inversionistas y accionistas para la toma de decisiones. Al evaluar una entidad es más fácil cuantificar sus activos tangibles, es decir, aquellos que podemos tocar o podemos ver, porque están registradas en algunos libros contables conforme a las normas y criterios establecidos. Los métodos de evaluación de las empresas usan métricas, mediante las cuales nos permiten medir la creación del valor de las entidades. Esto nos facilita darle el valor adecuado a los activos. Además, los conocedores del área pueden pronosticar el futuro de una organización con base a sus estados financieros. En el caso de otros activos como lo son los bienes raíces, bonos, futuros, se suelen emitir juicios que nos facilitan la toma de decisiones de compra. A continuación se van a mencionar las clasificaciones de los métodos de evaluación, las cuales se dividen en 6 rubros. El primero de ellos es el de las cuentas de balance, los cuales buscan determinar el valor de una empresa mediante el valor de su patrimonio. Además consideran que el valor de una empresa radica especialmente en el activo. Es un modelo que no considera relevante la evolución futura de una empresa porque no considera los ingresos de una manera tan sustanciosa, o sea, no se basa en ellos principalmente. En segundo lugar tenemos las cuentas de resultados, que estos sí se basan en la capacidad de generación de ingresos, además de la capacidad de producción que podemos encontrar en el estado de resultados integral. En el tercer método tenemos los métodos mixtos que se basan en la presentación de un valor de los bienes de una empresa, además que busca pronosticar los ingresos futuros. En cuarto lugar tenemos el del flujo de efectivo descontado, los cuales determinan el valor de una empresa a través de la estimación de flujos de efectivo. Estos pues los manda a valor presente y luego puede realizar las evaluaciones. En quinto lugar tenemos la creación de valor, buscando cuantificar el valor atribuible de la entidad, así como su capacidad para generar beneficios. Y en último lugar, otros métodos, los cuales para ser más específicos podemos mencionar algunos, como los de opciones de inversión, el Black and Scholes y aplazamiento de la inversión. A continuación revisitaremos 3 ejemplos de algunos de estos métodos, no específicamente cada uno de ellos, sino que solo 3 porque son métodos un poquito más avanzados y complejos. Conforme a los métodos de evaluación de empresas, en primer lugar tenemos el método contable, que es un método también conocido como el valor de los libros o el patrimonio neto de la empresa, donde se evalúa a través de una fórmula donde dice que el valor contable es igual al activo total menos el pasivo exigible. El pasivo exigible lo obtenemos directamente del estado de situación financiera, basándonos en el cálculo de los principios contables de la SNIF. En algunos criterios específicos se muestra en el estado financiero, como lo son los inventarios, las depreciaciones, las amortizaciones acumuladas, etc. Para este segundo método lo haremos conforme al valor de los flujos de efectivo descontados. Este es un método que consiste en la determinación del valor presente con base en flujos que se puedan generar a futuro. Este es un método bastante hipotético, tiene muchos agujeros
ya que se encuentra en la incertidumbre y todo está manejado con base en hipótesis. No sabemos cuándo realmente se pueda obtener de beneficios, y pues sus ventajas es de que es un método de evaluación muy sencillo y que es muy conocido para muchos inversionistas de gran talla como es Warren Buffett, y pues se basa en la capacitación o la capacidad de esos flujos de efectivo futuros. Aunque tiene mucha incertidumbre, pueda traernos un valor futuro a un valor actual. Continuando con este segundo método de flujos de efectivos descontados, lo ejemplificaremos de una forma muy básica, ya que hacerlo de una manera más completa nos llevaría muchísimo tiempo. En este caso lo ejemplificamos con un cibercafé con base en las necesidades. La necesidad principal en este caso son las computadoras y los muebles por un monto de 25,000, las computadoras por un monto de 50,000, la papelería de forma anual, al igual que la renta, salarios e ingresos. La papelería serían 6,000 pesos, la renta 35,000 anuales, salarios 72,000 anuales y los ingresos anuales serían de 140,000 pesos, lo cual nos dice que básicamente de estos los que consideraremos activos serían los muebles por 25,000, las computadoras por 50, ya que la papelería consideramos en este caso, por ejemplo, que la pagamos en tiempo y forma, y al igual que la renta, y los salarios y los ingresos no pueden estar clasificados dentro de este mismo activo. Por lo tanto, podríamos darle un valor a esta empresa de 75,000 pesos con base a los capitales aportados, en este caso por el socio que sería yo. Y pues esto podría sonar bien, ¿no? Muchas veces encontramos a personas que suelen vender sus tiendas de abarrotes o traspasar, como comúnmente se le denomina, a las personas sus tiendas por el monto que tienen en todos sus activos. O por ejemplo, de las tiendas de abarrotes muchas veces nos topamos que encontramos a personas que suelen vender este tipo de lugares en aproximadamente 80,000 pesos, pero todo esto por los bienes que tiene. Continuando con el segundo método de flujo de efectivo descontados, con el ejemplo del cibercafé, vamos a hacer un flujo de efectivo de manera muy sencilla con los ingresos menos los gastos. En este caso, los ingresos que percibimos con base en los datos anteriormente mencionados son 140,000 menos 6,000 de papelería, menos 35,000 de la renta, menos 72,000 de salarios, un flujo de efectivo generado en el primer año de 27,000, para el segundo año de 27,000 y para el tercer año de 28,644. Todo esto, ¿por qué? Porque con base al año anterior le aumentamos un 3% para obtener esos valores. Y en la tasa de descuento, como sabemos, es lo opuesto a la tasa de interés, ya que el interés es un valor actual mandarlo a valor futuro, y la tasa de descuento es un valor futuro mandarlo a valor presente. Y cómo obtenemos este valor de la empresa, en este caso conforme al valor del año 3, que son los 28,644.30, lo vamos a dividir entre el 10% y esto nos da un valor total de 286,446, que comparados con los 75,000 pesos que manejábamos el precio de la empresa anteriormente, es muchísimo mayor. En este tercer método de evaluación lo haremos conforme al mercado. Esto lo obtenemos a multiplicar el valor de cada acción en el mercado por el número de acciones. Es un método muy transparente, solemos encontrar información desde plataformas digitales en la web, en las mismas bolsas. En este ejemplo lo haremos de una manera muy sencilla. En este caso ocuparemos la información del cierre, donde nos dice que el precio de cada acción es de 60.94 y el número de acciones en circulación es de poco menos de 5 billones. Al multiplicarlo nos da que la capitalización de mercado al market cap es de 272.71 billones. Conclusión. Un hombre sabio en el mundo de las inversiones llamado Warren Buffett dijo una vez que precio es lo que pagas y valor lo que recibes, haciendo énfasis a la evaluación que reciben las empresas. Y si bien podemos adquirirlas por un precio, al final eso se transforma en un valor que puede ser visible a lo largo del tiempo. Ese mismo valor que probablemente venga en forma de utilidad, conocimiento, responsabilidad social, sustentabilidad o sostenibilidad. El administrador financiero tiene una función similar dentro de la planeación financiera, pues busca darle valor a las cualidades de la entidad para obtener beneficios con el paso del tiempo, utilizando técnicas como el desarrollo de flujos de efectivo, puntos de equilibrio, razones financieras, modelos gráficos de análisis financiero como lo es el DuPont, entre otros. El análisis de los estados financieros es primordial, pues nos permite una visión panorámica de la entidad para poder generar soluciones, modificar nuestras políticas, trabajar nuestras relaciones con terceros y una larga lista de etcétera. Para culminar, podemos decir que el contador no es más financiero que el administrador, e igual aplica a la inversa. Ambos tienen sus áreas de oportunidad, pero las finanzas van más allá, ya que requieren conocimiento basado en registros y una mente abierta para generar alternativas como la tiene el administrador, lo cual al final invita a las dos áreas a colaborar y dejar de lado sus intereses particulares para poder trabajar en los intereses conjuntos. Bueno, esto sería todo. Gracias por ver el video y se agradecería cualquier comentario.